Muy bien, pues parece que puede ser momento para comenzar. Buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario online que organiza Extenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior del Gobierno de Andalucía. Y este webinario de hoy está centrado en el apoyo que se puede dar a las empresas desde Andalucía y desde España, ¿vale? Desde los gobiernos de España y de Andalucía para el comercio con Irán. Y en concreto, pues también vamos a contar con la colaboración de un servicio de la Comisión Europea para comprobar, para hacer determinadas comprobaciones o due diligences, sería el término en inglés, sobre las posibilidades de hacer negocios con empresas y con determinados sectores en Irán, que es la EU-Iran Due Diligence Helpdesk. Contamos hoy con un elenco de ponentes de mucha categoría, a los que agradecemos su participación. El que les habla es Enrique Sánchez Arredondo, del Departamento de Promoción y Red Exterior de Extenda. Y por mi parte yo simplemente voy a presentar a los ponentes y a continuación pues voy a ir un poco moderando la sesión, que es una sesión ágil, una sesión como de una hora. A continuación os va a saludar brevemente mi compañero Alireza Farrokhzadi, que es el responsable de la antena Extenda Irán. Alireza os va a presentar muy brevemente los servicios que puede prestaros la antena de Extenda para Irán a las empresas andaluzas. Y tras ello, tras esa breve presentación de Alireza, va a dirigiros la palabra y os va a hacer una presentación el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Teherán, don Antonio Estevez Marín, con el que tenemos el privilegio de contar hoy. Antonio va a hacer una presentación de unos 20 o 25 minutos sobre el mercado, sobre los retos que supone trabajar en el mercado y también sobre las oportunidades que perciben desde la Oficina Comercial de España en Teherán. Y tras Antonio, pues él va a presentar el líder, el director de la oficina de la EU-Iran Due Diligence Helpdesk, el señor Simon Cheetham. Sí, os recuerdo que la presentación del señor Simon Cheetham va a ser realizada en inglés, con lo cual yo os sugiero, por si os puede ser útil, que en vuestro navegador, bueno, en el caso de los que usáis Chrome, que es el que recomendamos, pues activéis las funciones de subtítulos, por si os pueden ser de utilidad. Y esto se activa arriba a la derecha en ese menú de los puntitos que tiene Chrome. Si queréis plantear preguntas, lo podéis hacer por medio del chat. Y el chat se abre pulsando en un botoncito morado o púrpura o lila, como queráis, que hay abajo a la derecha en la pantalla. Si pulsáis en él, vais a ver que se abre un menú en la parte derecha. Y en esa parte derecha vais a ver que abajo, en ese menú, hay 4 botones, ¿vale? O una serie de botones. Hay un botón con una nubecita, que es el del chat, y por ahí podéis plantear vuestras cuestiones. Yo os rogaría que en el caso de las cuestiones al Iran Helpdesk, que las planteéis en inglés, porque los ponentes, las personas que están del Iran Helpdesk, ese idioma que utilizan y pueden verlo también, claro, pueden verlo. Con lo cual, en el caso del Iran Helpdesk, os rogaría que lo hagáis en inglés. Y bueno, comentaros que os vamos a compartir las presentaciones, así como el vídeo de esta jornada, tan pronto contemos con él, que va a ser en breves días. Por mi parte, agradeceros la asistencia. Tenemos una asistencia de empresas bastante interesante, muy variada, de diversos sectores, ¿verdad? Porque Irán es un mercado que despierta la atención de las empresas de muchos sectores. Y nosotros, pues, en lo posible desde aquí, pues, estamos intentando echar una mano, apoyar a las empresas que intentáis, pues eso, efectivamente ver posibilidades de negocio en este país de Asia Central. Bueno, pues por mi parte, nada más, y os dejo con mi compañero Alireza Farrokhzadi, que os va a saludar y brevemente os va a presentar los servicios de la antena Extenda Irán. Alireza, buenos días.
Alireza, the Buenos floor días. is yours. Buenos días. Alireza, te dejo, aquí te dejo. Vale, gracias. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes y espero que sea constructiva, digamos, la reunión de hoy. También agradezco a Extenda por la organización de este webinario, que ha sido un excelente, como siempre. ¿No? Gracias a Enrique, y también doy las gracias a todos ustedes que habéis venido y habéis participado en ese webinario. A ver, yo rápidamente voy a presentar quiénes somos y lo que hacemos. Nosotros somos Antena de Extenda en Irán desde el 2021. Y lo que hacemos, pues, dar apoyo y servicios de asesoramiento, consultoría a todas las empresas, las que quieran ir a Irán o tener algún tipo de negocio en el mercado iraní. Nosotros tenemos oficinas en Teherán, y también tenemos un grupo experimentado en Irán, que entre ellos hay gente con más de 30 años de experiencia a la hora de hacer negocios entre Irán y España, y nosotros también, bueno, el equipo español que tenemos, está Adolfo Romero como mi socio y yo, y que entre los dos también tenemos más de 10 años de experiencia a la hora de hacer trabajo y negocios con la región, y hemos hecho más de 1000 proyectos en la zona. Simplemente deciros que desde hacer el estudio de mercado, analizar el mercado, digamos, el estudio de fiabilidad para un proyecto concreto o para un producto, hasta hacer y organizar las agendas empresariales, tanto individuales como en grupo, tanto presenciales como virtuales, que obviamente pues ahora la mayoría de las agendas estamos haciendo a nivel virtual. Pero sí que también tenemos empresas que están empezando a hacer agendas presenciales. No voy a robaros más tiempo, simplemente quería decir lo que hacemos, cómo hacemos, y también decir hola a todos, y espero que sea muy útil este webinario para todos vosotros. Estaremos a vuestra disposición para lo que sea, cualquier duda, cualquier pregunta. Podéis poner en contacto con nosotros a través de Extenda o directamente después de esta charla, pues escribirlo en los comentarios. Muchas gracias a todos, que vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Alireza. Muchas gracias por tu presentación. Don Antonio, su turno. The floor is yours. Sí. Muy bien. Un momentito que voy a cargar. ¿Cómo no? Aquí. O compartir archivos. ¿Aparece la aplicación o no? No, todavía no. Tenéis que compartir ventana o compartir aplicación. Ventana. No, pero esto no es. Porque la tengo que tener abierta, ¿no? Está abierta. Pues ¿te importa a ti cargarla, Enrique? Sin problema, sin problema. Dame un segundo y la abro. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Sí, aquí la tengo. Bueno, yo por mi parte la tengo preparada, si queréis. Parece que ya estáis compartiendo. ¿Sí? Ahora mismo se ve una pantalla negra, pero sí indica la pantalla que algo estáis compartiendo. Yo creo que lo más fácil es... Ya? No, todavía no.
Es decir, indica la pantalla que estáis compartiendo, pero de momento se ve una ventana negra. Ahora se ve tu correo electrónico, efectivamente. Entonces, si vuelves a, si muestras en tu pantalla del ordenador la ventana del PowerPoint, yo creo que con eso ya. Pues la acabo de abrir. Sí, ¿verdad? La Pues acabo de abrir. Ahora mismo no se ve. Ahora mismo no se ve. Yo la tengo preparada, si queréis. Pues ponla tú, Enrique, ponla tú. Muy bien, Así no perdemos tiempo. Muy bien, dejad de compartir vosotros, por favor, y la abro yo. Vamos a ver. A ver. No sé si se ve ya mi pantalla. ¿Me podéis indicar si se está viendo la carátula? Ahora sí, ahora Vale, sí. muy bien. Pues la voy a poner en marcha y yo, según tú vayas indicando, la voy pasando, Antonio. Vale. ¿La veis, no? Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, según me digáis, voy procediendo. Bueno, pues nada, empezamos. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Extenda por darnos esta oportunidad de explicar un poquito cuál es la situación en estos momentos en Irán, tanto a nivel político, a nivel económico, las relaciones económicas con España y un poco la problemática de las sanciones, etcétera, etcétera. Es decir, dar una visión un poquito general de en qué momento nos encontramos en este momento, actualmente, ¿no? Bueno, puedes pasar a la siguiente transparencia, donde viene un poco de los temas que vamos a tocar en esta presentación, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuál es el sistema político de Irán y su evolución política reciente. Vamos a ver la importancia que tiene el mercado iraní, su evolución económica reciente, la problemática que presenta las restricciones bancarias a la hora de entablar relaciones comerciales con este país. Vamos a pasar también brevemente por una panorámica de las relaciones económicas y comerciales de Irán con España. Vamos a dedicar también unos minutos a hablar de las sanciones de Estados Unidos y de la importancia que tiene el acuerdo nuclear entre Irán y los países miembros que firmaron este acuerdo, entre ellos la Unión Europea, por supuesto. Y finalmente hablaremos un poquito de los servicios personalizados que ofrece la oficina comercial en Teherán. Bueno, ¿puedes pasar a la tercera? Hola, Enrique. Sí, Antonio. Sí, Antonio. ¿A cuál pasa pasa? a la tercera. A la tercera. Al punto 3, quizá. Sí, a la tercera transparencia, por favor. A ver, vamos a ver, un momentito. ¿Esta quizá? ¿Es esta? No, yo estoy viendo la primera. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Sí, un momento, por favor. Vamos a ver. Sí, un momentito que estoy yo por mi parte aquí compartiendo. A ver, esta de aquí. Principales no estoy viendo sectores. nada. A ver, un momentito. No. La número 3, la transparencia número 3. Voy. Vamos a ver. ¿Puede ser esta? No, la 3. Vamos a ver. La 3, correcto. ¿Puede ser esta? ¿La de sistema político y evolución política? Sí. Correcto. Aquí está. Ya se ve, ¿verdad? No, yo no estoy viendo nada. Vale, un momentito, la comparto. Pero disculpad, Disculpad, vamos a ver. ¿Ahora? No, Enrique, no.
Sistema político. Ahora. Magnífico, magnífico. Ahora. Bueno, vamos a ver. Sí, quería, en fin, ilustrar un poquito con esta transparencia la complejidad del sistema político iraní. Realmente es una maraña de instituciones, de organismos, en fin, que se controlan unos a otros. Es verdad que existen tres poderes similares a los de cualquier democracia, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero en Irán, además, como teocracia, como única teocracia que existe en el mundo, pues hay un líder supremo que supervisa y que está por encima del resto de las instituciones. Aparecen ahí algunos otros organismos, como por ejemplo el Consejo de Guardianes, el Guardian Council, o el Expediency Council, por ejemplo, o la Asamblea de Expertos, que tienen también un papel muy relevante dentro de la estructura política de Irán. Por ejemplo, el Expediency Council lo que hace es resolver las disputas o controversias que surgen entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, ¿no? Y el Consejo de Guardianes, por ejemplo, supervisa, por un lado, a los candidatos a las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, así como también a los candidatos a miembros de la Asamblea de Expertos. Y este último organismo lo que hace fundamentalmente es designar al líder supremo, elegir al líder supremo, y también monitoriza de alguna manera también su actuación, ¿no? En fin, como veis, es un conglomerado de instituciones y organismos que lo que hacen es precisamente un sistema de pesos y contrapesos unos y otros, ¿no? Si hubiera que clasificarlos a todos, digamos, por algún criterio básico, ¿no? Pues habría dos maneras de clasificarlos, ¿no? Aquellos organismos que están elegidos democráticamente, entre comillas, es decir, elegidos por el pueblo, como puede ser el Parlamento, como puede ser el presidente de la República, y aquellos otros, que es el resto, que no tienen tal cualidad, ¿no? Hay otro criterio también, dentro de todo este conjunto de organismos e instituciones, que se refiere al carácter, digamos, moderado o conservador de cada uno de esas instituciones, ¿no? Puede darse la circunstancia, como ha ocurrido en el pasado, de que el presidente de la República sea digamos, un moderado, como ocurre con el presidente actual, o como ocurrió con Khatami a finales de los 90, mientras que el Parlamento pues tenga mayoría conservadora, ¿no? Eso, lógicamente, pues va a presentar una serie de dificultades y una necesidad de cohabitación, ¿no? Como ocurre también en algunas otras democracias, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la situación política actual, acabamos de tener recientemente celebrar las elecciones presidenciales en Irán el 18 de junio. Aquí tienen ustedes un poco el resultado de esas votaciones, donde llama la atención una serie de aspectos, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que no ha habido sorpresa en el resultado. Es decir, el candidato ganador, que ha sido Ebrahim Raisi, el ex jefe de la judicatura en Irán, bueno, pues era digamos, el favorito, el candidato más o menos bendecido por el líder supremo, y estaba cantado que iba a ser el ganador de esas elecciones, como ven ustedes, con 18 millones de votantes, ¿no? El resto está muy por detrás, ha estado muy por detrás de este candidato, y el dato que también llama la atención ha sido el elevado porcentaje de votos nulos o inválidos, ¿no? Que ha sido concretamente alrededor de un 14%. La participación, el nivel de participación no ha llegado al 50%, ha sido un 48,8% por primera vez desde que se implantó la República en este país.
y ha sido un dato también muy significativo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir la baja participación y el número de votos nulos? Bueno, pues que hay ciertamente un descontento muy claro en la población. La población está, en primer lugar, está sufriendo desde hace ya unos años las consecuencias de una crisis económica muy fuerte, y lo que quiere es, bueno, pues mayor libertad y mayor posibilidad de desarrollar su vida de acuerdo con unos estándares más digamos, de cierta apertura, ¿no? Es verdad que en los últimos 25 años el país ha hecho ciertos progresos en este terreno. Yo estuve destinado aquí mismo, en este mismo puesto hace 25 años, y el contraste que aprecio entre la situación hoy día y el de hace 25 años es muy importante, ¿no? Sobre todo en aspectos como, por ejemplo, no sé, la vestimenta de la mujer o las relaciones que se ven entre las parejas en la calle. En fin, hay una serie de aspectos que realmente te llaman la atención y ves un poco el progreso en ese sentido. Aún así, hay un evidente descontento de la población a nivel de libertades políticas y en fin, de otra serie de libertades que se ha visto constatado en el nivel de participación de estas elecciones, ¿no? Por lo que respecta al candidato ganador, Raisi, bueno, pues sus primeras declaraciones han ido en la línea de lo que ya se esperaba, de lucha contra la corrupción, de combatir la pobreza, de crear empleo, contener la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema fundamental siempre en la política iraní, que es el tema del acuerdo nuclear y el levantamiento de sanciones. Sobre este aspecto fundamental, el candidato, el Raisi, ha dicho que es partidario de reactivar este acuerdo, aunque su postura de partida es algo más, digamos, dura, digamos, que la administración actual, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses, pero bueno, hay una cosa positiva, que es su disposición a llegar a un acuerdo y a que se reactive ese acuerdo nuclear y se levanten las sanciones, ¿no? Bien, en cuanto pasamos a la economía iraní, vamos a empezar un poco destacando cuál es la importancia del mercado, ¿no? Estamos ante un país que tiene un tamaño 3 veces de la superficie de España. Es el segundo país en tamaño dentro del Oriente Medio y Norte de África después de Arabia Saudita. Y en cuanto a su importancia económica, bueno, pues según el Banco Mundial estamos ante la 7ª economía del ranking de los países de Oriente Medio y Norte de África, ¿no? Hablamos, lógicamente, antes de la reimposición de sanciones, después de la reimposición de sanciones. Antes de la reimposición de sanciones era el segundo país, según el Banco Mundial, ¿no? Lo cual significa que ha habido un claro deterioro en el ranking que ocupa la economía iraní dentro de los países MENA, ¿no? Tamaño del mercado, 84 millones de consumidores, es casi el doble que en España. Si bien es cierto que según las Naciones Unidas casi el 50% vive por debajo del nivel de pobreza. Esto lógicamente es consecuencia tanto de las sanciones que ha sufrido el país a lo largo de los últimos años, como también en el último año las consecuencias de la pandemia, que ha hecho grandes estragos en este país, ¿no? Irán ha sido, con diferencia, el país de la zona más afectado por el COVID-19, ¿no? Una característica importante de la economía iraní es el peso que tiene el sector público. El sector público tiene un papel clave, un rol clave en la economía en la economía del país, y el Estado es el propietario de las grandes empresas que dominan los sectores de producción. En fin, concretamente más de un 60%, ¿no?, del PIB iraní está en manos de empresas estatales, ¿no?
Y por último, mencionar una característica también que ha sido muy pronunciada en los últimos años por parte del régimen, que es el defender una economía de resistencia. Es decir, en los últimos años Irán se ha visto obligado, lógicamente, a hacer frente a una situación muy difícil por motivo de las sanciones, por motivo del COVID, y entonces la reacción por parte de las autoridades iraníes ha sido potenciar la producción local de una serie de sectores no petrolíferos que a su vez permitan disminuir esa dependencia que tienen tan fuerte hoy por hoy del sector petrolero, ¿no? En cuanto a los principales sectores económicos del país, bueno, pues aquí pueden ver ustedes un poco un resumen. Lógicamente, el sector del petróleo y del gas sigue dominando absolutamente la actividad económica del país. Irán es el segundo país del mundo en reservas de gas, el cuarto en reservas de crudo de petróleo. Y cabe mencionar también aquí que la exportación de crudo se ha visto muy afectada, duramente afectada por el tema de las sanciones. Hay que recordar que en el año 2018 Irán exportaba 2,5 millones de barriles día y actualmente estamos más bien en el entorno de 500.000, 600.000 barriles actualmente, ¿no? Esta cifra, con todo, triplica prácticamente a los peores momentos que se pasaron durante el año pasado, el año 2020, donde la exportación de crudo apenas llegó a 200.000 barriles. Por tanto, bueno, pues ha habido un evidente progreso en ese aspecto, fundamentalmente debido a las exportaciones que se han realizado a China, ¿no? Al mercado chino. En segundo lugar, es un país muy rico en recursos minerales. Prácticamente el 7% de los recursos mundiales de minerales están en el territorio iraní, ¿no? Y aquí hablamos de unas grandes reservas en zinc, en cobre, en hierro, uranio, etcétera. Es decir, que en ese sentido hay unas oportunidades importantes para explotar en cuanto a recursos minerales. Y finalmente, en cuanto a la importancia del sector servicios y de la agricultura, pues aquí tienen ustedes un poco el peso relativo de cada uno de estos grandes sectores, ¿no? El sector servicios representa un 57% del PIB. Y la agricultura pues también tiene un peso importante, ¿no? El resto pues es lógicamente la industria. Bueno, vamos a ver algunos datos muy rápidos de cuál ha sido la evolución reciente del país. En este primer gráfico, donde se refleja la evolución del PIB, bueno, pues vemos que ha habido muchos altibajos, vemos el descenso a partir del año 2018 que se ha producido en la tasa de crecimiento del país. Los motivos ya están mencionados, sanciones y COVID fundamentalmente. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario estiman que el crecimiento del PIB el año pasado estuvo en el entorno del 1,5% de crecimiento, lo cual no deja de llamar la atención porque el año pasado todavía fue un año muy, muy complicado. Pero gracias, como decía, a ese fomento de la economía de resistencia, a ese apoyo a los sectores no petrolíferos del país, pues han podido incrementar, a tener una tasa de crecimiento del 1,5%, ¿no? Está claro también que es igual, déjalo ahí. Volviendo al tema de la tasa de crecimiento, es evidente que un levantamiento de sanciones, una vuelta o una reactivación del acuerdo nuclear disparará las cifras de crecimiento al doble o al triple
tanto en este ejercicio como en los próximos, ¿no? En cuanto a la inflación, siempre ha mantenido en los últimos años, de los últimos 5 años, tasas bastante elevadas y actualmente se estima que está en el orden del 40%. Es un dato que, lógicamente, penaliza fundamentalmente a la clase baja, cuyo poder adquisitivo se ha visto duramente afectado en los últimos años, ¿no? Y en cuanto al paro, las autoridades iraníes, los organismos del Banco Central, estiman que el paro está en el entorno del 11,2%. Otros organismos de análisis, como puede ser el Instituto de Finanzas Internacionales, pues estiman que la tasa de paro es muy superior, ¿no? Y en cuanto a la evolución del comercio exterior de Irán, aquí tienen ustedes un poco en este gráfico cuál ha sido su evolución, donde se aprecia el fuerte descenso que han tenido a partir del año, en los últimos 2 años. En el año 2020, tanto el volumen de exportaciones como de importaciones prácticamente eran la mitad del volumen alcanzado en el año 2018, ¿no? La importación actual de Irán a nivel total está en el torno de los 40.000 millones de dólares. Y en cuanto a la composición de esas pues en este cuadro pueden ver ustedes, según las aduanas iraníes del año del calendario iraní 1397, es decir, desde marzo de 2018 a marzo de 2019, que son los últimos datos que tenemos disponibles, pues vemos que una gran parte de de la composición de estos productos importados son productos alimenticios, ¿no? Hay también un capítulo importante en cuanto a las partes o componentes para el automóvil y algún otro capítulo. Y en cuanto a los principales proveedores de Irán, pues aquí tienen ustedes un poco también esa información, ¿no? Destaca con diferencia dos países como origen de la importación iraní, que son China y Emiratos. En Emiratos, por una razón muy sencilla, y es que, claro, como ustedes saben, Emiratos funciona como un gran centro de distribución o redistribución de exportaciones de origen muy variado, ¿no? Y ya muy por detrás de estos 2 países, pues tenemos a la India, Turquía. El primer país europeo que aparece es Alemania, con un 5,76% del total de la importación iraní. Hablamos del año iraní que hemos mencionado anteriormente. Bien, y pasamos entonces al tercer punto que quería comentarles a ustedes en relación con un tema que siempre es importante a la hora de exportar, de plantearse una exportación al mercado iraní, que son el régimen que actualmente gobierna la importación de una serie de productos en base a las restricciones cambiarias que el gobierno iraní implantó el año 2018 como consecuencia de esas dificultades que surgieron por la retirada por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Se origina una crisis muy importante en el país y el gobierno se ve obligado a implantar esta serie de medidas clasificando en 4 categorías los productos que cabe teóricamente importar en el país. Un primer producto que se califica como productos esenciales para el país y que en principio su importación está permitida. ¿Con qué divisa se paga esta importación? Bueno, pues se paga con la divisa que está en posesión del Banco Central de Irán, que fundamentalmente está generada por la venta de crudo y según el tipo de cambio oficial que tiene el país, que son 42.000 riales por dólar. Como digo, esto fundamentalmente se trata de productos alimenticios, productos medicamentos, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver un poco
con digamos, el área humanitaria, ¿no? El sector humanitario. Una segunda categoría de productos, el grupo 2, son los productos intermedios y materias primas. Aquí lo que hace el gobierno es clasificar este grupo en 7 subgrupos y la autorización se realiza por el Ministerio de Industria, Minas y Comercio, caso por caso. Entonces, y el tipo que se aplica es un tipo de cambio intermedio que se denomina NIMA. Por tanto, así como en el primer grupo hay, bueno, pues garantías de que se va a obtener la autorización para la importación, en este grupo segundo no está tan claro. Y donde surge el problema es en el grupo 3 y en el grupo 4, cuya importación en principio están estrictamente prohibidas, ¿no? Sin embargo, en el pasado, reciente pasado, los productos de consumo y de menor interés, es decir, del grupo 3, se podía importar si el importador acreditaba la posesión de un determinado volumen de divisas para hacerlo. Al margen de estas dificultades, ¿no?, que surgen en cuanto a la importación, sí quería mencionar que existen vías, entre comillas, no ortodoxas, por decirlo de alguna manera, de entrada de mercancías en el país. Cuando uno se pasea por algún centro comercial de Teherán o por algunas tiendas, ve disponibilidad de una serie de productos que teóricamente deberían estar prohibidos, ¿no? Y, sin embargo, existen y ello es, como digo, pues por motivo de esas vías, digamos, no ortodoxas, es decir, pues, esta mercancía entra fundamentalmente por tierra, a través de la frontera con Turquía o incluso a través de prácticas un poco clandestinas, digamos, a partir de las áreas francas que tiene el país. Bueno, entramos en el cuarto punto de mi presentación, que son las relaciones económicas y comerciales con España. Digamos, en primer lugar, que en líneas generales las relaciones son excelentes. La imagen de España en Irán es muy positiva. Bueno, pues por causa de la historia, las relaciones históricas que hemos tenido desde hace muchos años con Irán, los proyectos en los que se han colaborado conjuntamente, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, en los últimos años, el marco fundamental que afecta a nuestras relaciones es la comisión mixta, ¿no? La comisión mixta bilateral cuya primera y única sesión se celebró en diciembre del 2017. Anteriormente, el año anterior, en mayo de 2016, se firmó un Memorandum of Understanding, un acuerdo de entendimiento para el desarrollo de la cooperación económica entre los dos países. Y a partir de ahí fue cuando se creó al año siguiente la comisión mixta bilateral. En esta comisión mixta, como digo, que solamente se ha celebrado una vez en Teherán, pues se pasa revista un poco a la situación de las relaciones bilaterales. Bueno, se discuten posibilidades de colaboración en diversos sectores o proyectos, etcétera, etcétera. Para un mejor funcionamiento de la comisión mixta se crearon 8 grupos de trabajo, 8 grupos de trabajo bilaterales que son los que aparecen en esta transparencia, ¿no? Fundamentalmente son sectores en los que España, las empresas españolas, las grandes empresas de ingeniería, de construcción, pues tienen acreditada una larga experiencia internacional y una capacidad tecnológica muy importante y un liderazgo acusado en el plano internacional, ¿no? Y por otro lado, son también sectores en los cuales hay un interés muy claro por parte de Irán
en desarrollar una colaboración a nivel bilateral con España. Bueno, en este cuadro, pues es un poco la evolución que ha tenido los intercambios comerciales entre los dos países. Si se fijan ustedes, exportaciones alcanzaron su máximo con 656 millones de euros. Fue también el año en el que la importación española, fundamentalmente crudo de petróleo, alcanzó también su cenit con 4.000 millones de euros. A partir de ahí se van produciendo reducciones sucesivas en el volumen de comercio bilateral entre ambos países hasta el año 2015. Año 2015, cuando se firma el acuerdo nuclear, se inicia una tendencia opuesta. Empieza a crecer de nuevo la exportación española hasta el año 2018, que se alcanza nuevamente casi los 600 millones de euros y también un volumen apreciable de importación, con 2.000 millones de euros. Desgraciadamente, ese año se produce la retirada de Estados Unidos del acuerdo y vienen 2 años, 2019 y 2020, con descensos muy acusados en la balanza comercial entre los dos países. Hay un dato de esperanza, ya incluso en los 4 primeros meses del año 2021, en la medida en que se ha producido un incremento significativo de nuestras exportaciones, que han alcanzado los 64 millones de euros de enero a abril, con un aumento del 26,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones españolas siguen estancadas, ha habido un pequeño descenso del 3,5% en estos 4 primeros meses, pero cabe esperar que de aquí a final del presente ejercicio estas cifras mejoren significativamente. En cuanto a, bueno, en este gráfico es simplemente un gráfico para que vean ustedes un poco el fuerte deterioro que han tenido nuestras relaciones comerciales bilaterales en los 2 últimos años. En cuanto a los principales productos exportados por España, hablamos del año 2020. Pueden ustedes apreciar que, en primer lugar, los equipos para manipulación de fluidos, es decir, todo lo relacionado con la industria del petróleo, del gas, la petroquímica, pues ocupa el primer lugar en el ranking de los principales productos exportados, sectores exportados a Irán. Los productos farmacéuticos también ocupan un lugar preeminente en nuestras exportaciones. La maquinaria de todo tipo, maquinaria eléctrica, también maquinaria para el tratamiento de residuos sólidos, representan un valor importante en nuestras exportaciones. Bueno, y otros productos, como pueden ustedes ver en este cuadro, ¿no? En cuanto a las importaciones, pues tienen una composición completamente diferente. La mayoría de los productos importados por España pertenecen al sector agroalimentario, aunque también hay algo de productos siderúrgicos, hay algunos productos de fundición de acero, hay algo también de productos plásticos, materiales de construcción, como el mármol, etcétera, ¿no? Pero el producto más importante, los 2 primeros capítulos, lógicamente con diferencia, es el azafrán y los frutos secos. Bueno, y quizás un aspecto de interés para todos ustedes sea comentar un poco cómo vemos en la oficina comercial las oportunidades de negocio en este mercado, ¿no? Dónde vemos los sectores de mayor interés, ¿no? Bueno, pues en esta lista, en esta relación, un poco siguen el esquema que ya comentábamos antes cuando hablábamos de los grupos de trabajo de la comisión mixta, ¿no?
En primer lugar, hablamos de las infraestructuras de transporte en general, tanto el sector ferroviario como el metro, transporte aéreo, el transporte marítimo, presentan muy buenas oportunidades de colaboración para las empresas españolas. En el sector ferroviario, por ejemplo, hay planes para la electrificación de líneas ferroviarias, para líneas también de alta velocidad. Este es un sector en el que en el pasado ya ha habido contactos importantes con las instituciones iraníes, como son los ferrocarriles iraníes o Mapna, que es una empresa estatal con intereses muy importantes en el sector ferroviario. Y como digo, ha habido relaciones con ellos ya en el pasado muy importantes que ahora se está intentando relanzar de nuevo, ¿no? En el metro, pues lo mismo, está previsto o en marcha la expansión de las líneas de metro de Teherán y otras grandes ciudades del país, ¿no? En transporte aéreo, pues hablamos de la renovación y de la construcción de nuevos aeropuertos, la optimización de los equipos para el control del tráfico aéreo, etcétera, ¿no? Igualmente, en el transporte marítimo, la mejora de las instalaciones portuarias y el incremento de la flota naviera del país, ¿no? Por tanto, hay mucho campo donde trabajar y donde realmente poder estudiar una posible colaboración con las empresas iraníes, ¿no? En muchos casos, no solamente en este sector de las infraestructuras del transporte, sino también en energía o medio ambiente y el resto, la oportunidad, desde nuestro punto de vista, para una colaboración fructífera, ¿no?, entre las empresas españolas y las iraníes está en la transferencia de tecnología. La industria iraní, lógicamente, necesita modernizarse, necesita el apoyo y el asesoramiento extranjero, en este caso de las empresas españolas, que, como he dicho anteriormente, tienen perfectamente acreditada su liderazgo tecnológico en muchos de estos sectores, ¿no? La energía, por supuesto, como decía antes, es otro campo importante, tanto en lo que se refiere al petróleo, al gas, la petroquímica, como a las energías renovables, ¿no? En el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos, con el tratamiento de agua, con la desalación del agua del mar, etcétera, igualmente es un sector de mucho interés para nosotros, ¿no? ¿Y qué decir del turismo y del sector hotelero? Actualmente el gobierno iraní quiere realmente potenciar el turismo en Irán y, sin duda, en este campo España y las empresas españolas tienen mucho que ofrecer para desarrollar una colaboración entre los dos países. Y, finalmente, tecnologías industriales. Lo menciono porque también hay un campo aquí muy grande para colaborar, ¿no? Hablamos tanto en el sector de la automoción y los componentes, el sector siderúrgico, las plantas eléctricas, fabricación de locomotoras y vagones, industria de la cerámica, sector agroalimentario, por supuesto, etcétera, etcétera. Bien, vamos a mencionar, a comentar brevemente cuál es la situación respecto a las sanciones americanas y la situación actual por la que atraviesa el JCPOA o Acuerdo Nuclear, ¿no? Si nos remontamos al año 2013, año en que llega a la presidencia Rouhani, el presidente todavía del país, este año supuso una nueva etapa, sin duda, en la evolución de la economía iraní, ¿no? Su objetivo principal ha sido la mejora de la economía y, por eso, su primera tarea fue un intento de recuperar el acuerdo con la comunidad internacional y hacer frente al régimen de sanciones que en ese momento estaba sufriendo el país, ¿no?
Su gran éxito diplomático fue precisamente el 2015, la aprobación del llamado Acuerdo Nuclear o JCPOA, que trajo consigo el levantamiento de sanciones, la repatriación de fondos congelados en bancos internacionales y la promesa de inversiones extranjeras y el acceso a la economía internacional. ¿Qué ocurrió? Como todos ustedes saben, en 2018, en mayo del 2018, el presidente Trump decide unilateralmente sacar a Estados Unidos del acuerdo, rompe los compromisos adquiridos internacionalmente en el seno de la ONU y reimpone sanciones a Irán. Esto desencadena, lógicamente, una crisis que todavía estamos sufriendo y hay aspectos de las sanciones que ha hecho particular daño a la economía iraní, como son las sanciones de tipo horizontal, es decir, las que afectan a todo tipo de productos y servicios, como son, por ejemplo, los servicios bancarios, los servicios financieros, los seguros y el transporte marítimo. Además de esto, pues ha habido sanciones incluso nominales, es decir, dentro de las sanciones impuestas por Estados Unidos se nombra o se identifican determinadas instituciones, determinados organismos, determinadas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, lógicamente, ha afectado al crecimiento del país, a su producción económica y por supuesto, al bienestar de la gente, ¿no? Y a las posibilidades de hacer negocio en Irán. Por parte de la Unión Europea hubo una reacción a esta imposición de sanciones oponiéndose al carácter extraterritorial de las mismas. La manera como se ha enfocado este tema es diseñando mecanismos para poder seguir operando comercialmente con Irán. Y el instrumento que se ha diseñado se denomina INTEX. Siguiente B. Bueno, se trata de un mecanismo que funciona como un sistema de barter. Es decir, lo que Irán pueda exportar en productos será pagado por los importadores europeos a los exportadores europeos. Y ese será su límite de exportación europea a Irán. Es decir, es como he dicho anteriormente, un sistema de compensación o un sistema de barter, ¿no? La verdad es que hasta el momento no ha tenido mucho éxito este mecanismo que se implantó, que se aprobó en enero del 2019. Solamente ha habido una operación desde entonces por parte de Alemania, concretamente en marzo de 2020, para la exportación de productos médicos. España se ha integrado recientemente en este mecanismo y bueno, vamos a ver lo que da de sí, ¿no? Lógicamente, ante una perspectiva de levantamiento de sanciones, ante unos resultados favorables para una reactivación del acuerdo, pues bueno, este mecanismo dejaría de tener razón de ser, ¿no? Y se normalizarían las relaciones comerciales como ocurre con otros países, ¿no? En cuanto a las últimas noticias, las últimas novedades que tenemos respecto al tema del levantamiento de sanciones, se están desarrollando unas negociaciones en las últimas semanas en Viena entre los países firmantes del acuerdo nuclear. Bueno, las perspectivas son buenas, pero va lento porque hemos tenido, como decía al principio, elecciones muy recientemente, presidenciales, y el nuevo administración se constituirá en agosto, con lo cual los resultados definitivos no los vamos a ver hasta el último trimestre de este año. Pero, en fin, las
las señales que son positivas, hay interés, que es lo más importante, hay interés por ambas partes en llegar a un acuerdo, porque, en fin, ambos entienden que es una situación win-win, como se suele decir, es decir, que donde todo el mundo gana y donde, en fin, se abriría la puerta a una normalización de las relaciones económicas y comerciales con este país, ¿no? Bueno, y finalmente quería simplemente comentar un poco cuáles son la labor fundamental que hacemos en la Oficina Comercial de España en Teherán, a imagen y semejanza de lo que lo hacen las otras oficinas comerciales. Es decir, quizás nuestro instrumento fundamental de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas son los servicios personalizados. Es un servicio diseñado ad hoc para satisfacer las necesidades de la empresa española y bueno, es un servicio muy variado, va desde la identificación de socios hasta la preparación de agendas, hasta, en fin, organización de misiones inversas, el apoyo logístico en su caso, etcétera, etcétera. En fin, toda la gama de servicios que las oficinas comerciales prestan a las empresas españolas. Por mi parte, decirles que cualquier consulta, cualquier en fin, de interés que puedan tener ustedes, estamos a su entera disposición para atenderla debidamente. Y por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y, en fin, espero que la presentación haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, consejero, por la interesante presentación. Os recuerdo que las consultas que queráis plantear al consejero y también al representante del Helpdesk de la Unión Europea las podéis plantear por medio del chat. El chat. Y ellos también las están viendo y podremos atenderlas al final, una vez que el señor Simon Cheetham realice su presentación. En el caso del Irán Helpdesk, sí os rogaría que las expongáis en inglés. De hecho, ya hay alguna pregunta en el chat que, bueno, que intentaremos, van alrededor de los sistemas, de las posibilidades de pago efectivas, por lo que estoy viendo, y bueno, pues las atenderemos al final, tanto desde la oficina comercial como desde el Helpdesk de la Unión Europea. So, Mr. Cheetham, are you there? Hello, Enrique. Yes, I'm here. Thank you. Hi, Simon. Good to see you again, and thanks for being here. So the floor is yours. Thank you very much indeed. Enrique, may I first extend my thanks on behalf of the Due Diligence Help Desk on EU sanctions to our webinar hosts and for the invitation to speak. And in particular, if I can say a thank you to Enrique for the efforts he has put in coordinating this event. I appreciate you bearing with us today as we present in English. My name is Simon Cheetham, as you've heard. I'm the team leader for the Due Diligence Help Desk. I will be joined by my colleague, Adrian Bazavan, who is the project manager for the Due Diligence Help Desk and a highly experienced project manager. And we will share this presentation this morning. I have a few slides to run through just to explain who we are and how you can make use of the Help Desk. And then Adrian will take you through the process of actually making use of our services. So I'm now going to try to share my my screen if I can do so. So please bear with me while I try to do that. Just bear with me. Tampoco le funciona. So yeah, I seem to be having a little bit of problem
Here we go. Share screen. There we go. Just bear with me. May I help you, Sato? Yes, I'm simply trying to share the okay. my screen so I can go to. Yeah. I guess you open the menu to the right hand with the purple button. Yes. There are 4 buttons at the bottom. The first one, counting from the left, is the one that helps you, that lets you share. The one with the square and the arrow going out. Got it. So, okay, we'll depress that button, and then it says, well, all is in Spanish. I'm sorry. It would be the second button, compartir aplicación. Right. Compartir aplicación. So you have 2 possibilities. The first one is the whole screen. The second one, the single windows. I guess the sharing single windows should be the easiest one. So you should first open your presentation in your screen, and then that window would show here, and you would be able to share it. Okay. First of all, please open the presentation in your screen, your computer. Yep, I have done that. Yes. Excellent. Excellent. Now you have to come to share application. And within share application, the second entry, ventana in Spanish, ventana, that means window, and your presentation should be there so that you can click on it and depress the blue button at the bottom. That says, I've got it. Thank you. That's it. Yeah, absolutely. There you go. There you go. Okay, excellent. Good. So I'm hoping you can now see the presentation. You can see the slides. Yes, is that correct? Yes, we can. Due diligence help us from EU sanctions. Yes, absolutely. Terrific. Thank you for bearing with me. My pleasure. So I will. So I'll now proceed straight into the presentation. As I say, I will run through 9 slides, and there I'll hand over to Adrian to take you into the specific part of our website to demonstrate how you can use the free help desk service for your business. So as an overview, I should explain that the Due Diligence Help Desk is an initiative funded by the European Union. And the overall objective of the help desk is to support EU businesses, and in particular SMEs, that are willing to engage in business transactions with Iran, which are legitimate under the EU law and in the framework of the Joint Comprehensive Plan of Action, or the JCPOA. The EU Sanctions Help Desk aims to help EU SMEs by making available free of charge support with the completion of due diligence checks concerning EU restrictive measures compliance for specific business projects in Iran. And we are convinced that the help desk can provide a valuable service for Spanish SMEs interested in or already conducting business in Iran. You've heard quite a comprehensive overview on the situation in Iran at the moment. Allow me simply to say that the EU does not impose full embargoes against third countries. Instead, it seeks to accomplish its objectives through narrow and very targeted sanctions. And what that means is that by and large, trade with third countries like Iran can continue, but EU economic operators must be very careful not to breach those narrow sanctions that are in place. And those measures that are still in place relate to the non-proliferation of weapons of mass destruction. And in addition, the EU has historically imposed sanctions in response to serious human rights violations in Iran. Both these sets of sanctions target specific entities and persons in Iran, and also ban the export of specific goods to Iran. And as a result, EU operators must be careful not to engage with these entities and persons, and not to trade in any of the prohibited goods. So moving on to have a very brief look at the Iranian market. I won't go into any of the specific market details, as you've heard a fantastic overview of that already.
And I would simply say that despite some international sanctions, most consumer trade with Iran is actually permissible. Iran does, of course, hold a lot of promise for Spanish SMEs, despite the challenges. And as you've seen from the figures during the last presentation, European countries have always ranked in the higher level or as top partners for Iran. And you've also heard reference to Instex. And I'd like to just briefly add a couple of comments on Instex. So Instex, or the Instrument in Support of Trade Exchanges, was created in 2019 and registered as a company in Paris. So Instex, as you've heard, acts as an EU-backed system to facilitate trade with Iran. And Spain is one of the 10 country shareholders in Instex. Instex acts as a sort of euro-denominated clearinghouse for Iran to conduct trade with European companies. In effect, Instex works as a financial netting arrangement and is aimed at the facilitation of trade in non-sanctionable products by SMEs. But Instex is half the equation in terms of financial transactions. Its equivalent in Iran is the Special Trade and Finance Instrument, or STFI. So transactions via Instex always need the approval of STFI. I think you know that Europe and Iran completed their first transaction under Instex last year. This effectively demonstrated the mechanism. The help desk has worked very closely with Instex to develop key elements of the assessments that we perform. And the reason that we did that was to ensure that they meet the due diligence criteria set by financial institutions like Instex and indeed like banks. So moving on to take a look at the overall objectives for the help desk. The overall objective is to support EU businesses, particularly SMEs, but not only SMEs, that are willing to engage in business transactions with Iran, which are legitimate under EU law and in the framework of the JCPOA. The EU Sanctions Help Desk aims to help EU SMEs by making available free of charge support through the completion of due diligence checks concerning EU restrictive measures compliance for specific business projects in Iran. The rationale is that notwithstanding the importance of SMEs with regards to Iran-EU trade relations, given their relatively small size, they have limited resources available to carry out due diligence checks. And as a result, and given the high uncertainty around the legality of conducting business in Iran, SMEs may be inclined to abstain from operating in Iran and so miss a legitimate business opportunity. Market access challenges, which traditionally have a disproportionate impact on SMEs, are compounded due to the unique business environment, the cultural characteristics, and the relative lack of foreign participation in the Iranian market. Moving on to look at the specific services that the help desk provides. Well, primarily, we are trying to get the message out to all EU business operators who have an interest in Iran through trade, whether exporting to or importing from Iran, or who have an interest in investment in business with Iran, that the help desk is now available to support. We recognize that business operators may find it challenging to determine whether they may breach the narrow sanctions that are in place. The help desk will provide the necessary practical help to perform an assessment for them. Help desk users, I should say, will be guided to answer some questions about the transaction and to identify their Iranian partner. And then with the consent of the EU SME, the help desk will reach out to the Iranian partner, who is encouraged to participate in the assessment by completing a series of questions,
and by providing the relevant compliance documentation and information that the help desk legal team require to analyze and to ensure that there is a clean bill of health in terms of not violating sanctions. In the event the team identify any issues that may give rise to concern, for example, there may be missing or incomplete information, then further due diligence will be carried out. And this is very much focused on verification of documentation, checking that the information provided is correct, and where further risks are identified, or where the business transaction is in sectors where there is a higher risk of non-compliance with EU restrictive measures, then additional research can be carried out in Iran to provide a qualitative assessment. Depending on the level and findings of the due diligence, output reports are provided to the EU SME, and these are designed to support them in their discussions with banks and other partners to ensure that the message that due diligence has been carried out is clearly understood. And finally, there are some additional services provided by the help desk, mainly signposting. So for example, for relevant Iran interested business partners, such as chambers of commerce, business organizations, we look to collaborate to ensure that their members are aware and able to access the help desk services. And we've been developing guides and business sector reports which highlight trade opportunities. We have included a translation of an article into Spanish if you would find that more helpful to understand in Spanish more about what the help desk does. So moving on, just to let you know about the goals of the help desk. The goals are to provide concrete support to EU businesses by carrying out the due diligence checks regarding EU sanctions compliance for each specific business project. And by doing that, we will help reduce the transaction costs for dealing with Iran. As you can see from this slide, the other specific goals of the help desk are outlined. The Iranian market, we recognize, presents additional challenges than are typically faced by EU SMEs looking to export. Doing business in Iran is complicated, and the business culture is unlike comparable markets due to the relative absence of foreign companies. So as a result, performing due diligence is the only way for SMEs to provide evidence of compliance to banking institutions. And in addition to alleviating the cost burden for SMEs, the help desk will play a central role in intermediating between the reality of the Iranian business environment and meeting the documentary requirements to satisfy the confidence of European banks. The other goal is to demonstrate the EU's continued commitment to the JCPOA by allocating efforts and funds to improving EU-Iran trade. So moving on to take a brief overview look of the levels of due diligence that are conducted, and after this I will hand over to Adrian. Once a business operator is considering doing business in or with Iran, they can come onto the website, which is the key way to access the help desk services, and they can find out what steps they need to take, and we will demonstrate this to you in a minute. The first step is working with the help desk to carry out a level 1 due diligence, and this requires the business user to fill in a questionnaire and, with EU SME's approval, inviting their Iranian partner to complete a questionnaire which is sent to them by the help desk and which is designed to clearly show they are not in breach of any of the EU restrictive measures. This stage also involves the collection of certain documentation from the Iranian partner to ensure we're able to complete the verification process. And where this check identifies missing information or some aspect which suggests the possibility of risk, then this will be reviewed by the in-house help desk legal team and a deeper level 2 check conducted, which would entail additional independent verification from local sources and local databases and in Persian. And if even further checks were then required, we would move to a level 3, which would require on-the-ground research and assessment, for example, interviews with the local stakeholders to better understand the nature of the transaction and the legitimate operation of the business concerned. And for each level of due diligence carried out by the help desk,
output reports will be prepared for the EU business operator to give a clear understanding of the compliance level or any risks identified in their potential business transaction. The output reports will be useful when the support of some financial institution is required. So moving on to look at the website itself, this is really the key means for accessing the help desk services. And we expect, and we found so far, that most SMEs interact with the help desk via our website. It gives more than access to the due diligence service. It provides background information pertaining to the JCPOA and on the different sanctions. And it also gives information about upcoming events, such as webinars and virtual forums in which the help desk will participate to support business networks across Europe. The due diligence checks are explained on the website and can be accessed using a step-by-step approach. And it also gives access to guides and sector newsletters which have been compiled. So I think this is an opportune time now to hand over to Adrian to share a look at the website and just take you through the process so you are comfortable about accessing the services of the help desk and making use of these due diligence checks. So I will now see if I can just stop sharing and so I can find the relevant. Here we go. Okay. So if I may, I will now hand over to Adrian to continue our presentation. Adrian, over to you. Thank you very much, Mr. Chitam. Great pleasure to meet you all, and thank you for organizing and inviting us to this very useful webinar. And Mr. Sanchez, if you could also please guide me through sharing my screen, because I've heard there is a purple button, but I don't really see it. Yes, absolutely, absolutely. Let me set the camera on. Okay, there we go. If you have the right hand menu open, now you have to go to the third button from the left, the square with the arrow going out. I actually don't have such a button. Okay, to be honest. First of all, there is a purple dot at the right bottom of the screen, a purple or red button with a cross. If you click on that button, a menu will appear to the right of the screen. Yes, I have audio and video settings to configure my camera and my microphone. That's at the bottom of the screen, but then you have to go to the bottom right of the screen. There is a purple button, the purple tag. If you click on it, a menu will show. It opens the collaboration panel. That's right. That's right. That's right. So there are four buttons at the four buttons at, that you can see. The third one like a cloud. The first one is like a cloud. The second one are two people, two heads, and the third one is sort of a square with an arrow going out. Actually, I don't have that. I'm afraid I have a different level of access, so that might show a different menu for me. Let me check. Let me check. You have now the access as lecturer, so you should without problems. Okay. Share. Now. Okay, I found it. It looks different on my platform, but I found it. Okay. Excellent. Excellent, excellent. So you have to go to depress the button that looks like a square with an arrow going out. Right. Yes, I found it. It looks different, but I found it. Okay. Now let me ask you: is your presentation open in your computer? The presentation you want to share should be open. Yes. Now you can see my screen. Can you see my screen? No, not yet, because you have to. Okay, and now we see your screen. Yes, now I can see me. You should share. Let me see. You should share the window. So in the sharing menu,
you have the option of sharing the screen, which is the first one to the left. Then the second one, which is just in the middle, it reads window, ventana, window. And so you should go to your window now. And now your presentation should show. Vale, Yes, vale, yo voy a... excellent. Si me toca, voy a comentar esto y ya está. Excellent. Yes, we can see your. Yes, excellent. Yes, we can see the web page now. Yes. Great. Okay. Apologize for the technical issues to all the audience. So this is the homepage of our website. You can of course find here. I'm not sure if it's visible. Newsletter subscription button. So you are more than welcome to subscribe to our newsletter and for our latest news. Actually, every quarter we produce a sectorial newsletter on different industry sectors. It had been one on consumer goods. It had been one on pharma. It had been one on the medical devices and industry. And you can. All of them can be accessed in the resources section of the website. The food industry. So these sectorial guides will help you, will lead you to the best ways of doing business and finding partners and taking into consideration all factors concerned in these specific industries in Iran. And the next one, which will be released within the next 2 weeks, will be on agriculture, and we will continue in different sections. You can also see an event with some of our events that are coming or that have been taking place, webinars just like this one. And a lot of info. Sorry. 4 o'clock today. Excuse me, I didn't hear you clearly. Yes, Adrian, go ahead. I think there was a microphone open somewhere, but the floor is yours again, so you can proceed. Okay. Okay, great, thank you. In the About Us and About EU sanctions, you can find, of course, information about how EU sanctions on and EU restrictive measures on Iran work. You are also more than welcome to access the FAQ, the frequently asked questions, where you could find answers to the questions. And on our partners tab, you could see some of the organizations that we are partnering with, such as the Embassy of Italy in Tehran, the German-Iranian Chamber of Commerce, Instex, of course, Business Upper Austria, the Flanders trade investment agencies, and so on. But not to bore you completely with too much details, let's go to the core aspect of our website, which is the due diligence analysis tool. The due diligence analysis tool is the inquiry submission form where you can enter the data about your particular business project in Iran, what you want to trade, what you want to export or import, and who is your Iranian partner. And providing this information will allow us to start the due diligence and provide you a core service for the best use of your business. So as you saw, I pressed the due diligence analysis tool and then start tool. You have a few guidelines on how the due diligence analysis tool works. Firstly, you are welcomed to fill in a few information regarding your enterprise. Just basic information: what's the legal name, what's the name of the representative, how it is registered, yearly turnover and number of employees. This is just to make sure that it is an EU SME.
So our service is mainly, as Mr. Cheetham kindly presented, our service is mainly aimed at SMEs, helping SMEs. But nonetheless, whenever a bigger company, a multinational company wanted our services, we asked the European Commission, and we have always been granted approval to also help bigger companies. And that is a very short process. So being an SME or not, you're more than welcome to use our services. So the first part is filling details about your own enterprise, and then it is about your Iranian business partner. So as Mr. Cheetham kindly presented, the due diligence looks at two aspects. One of them is the good or service that you are aiming to trade in Iran. The other one is your business partner, Iranian business partner. Neither the good or the Iranian business partner should have any risk of countervailing EU sanctions. About the Iranian partner, it's of course you should fill in the full legal name. Anything that has a little star means it's compulsory information. That is the smallest part of it, but anything that is doesn't have a little star means it's not compulsory, but it's very welcome information. The more information we have and you are willing to provide helps us carry faster and more accurate due diligence process. So this is usual business identification information such as the full legal name, email address, registry number, registry address, contact person, phone number. The more you have, the better. Corporate registration information, if you know it, usually when engaging with another business partner, you should also have its registration number. And then anything else that you know and that you are willing to provide will help us identify better and faster the risks. This relates to closely affiliated entities, ownership structure, anything other that you find relevant, or any risk that you feel maybe you have the feeling of a specific type of risk that you'd like us to investigate more. If you give us that clue, we might be even more accurate. But the necessary information is just the legal name and the address and the contact point. Then the third part of the formula is the intended business activity. So what kind of relation you will engage with? Is it an export? Is it an import? Is it a consulting service or another type of agreement? Provision of services. What is the contract value? We don't need the exact contract value, of course, but just knowing if it's less than 1 million euros or between 1 and 5 million euros or more than 5 million euros. Of course, the risks are different, so that gives us better scope. What is the specific good or service? If it's a good, it's amazing if we would have the HS code. That would help us really easily identify if that good pertains or not to restricted elements. And the intended business application is necessary because you might sell something to a company, neither your good, neither the company you're selling to are restricted, but the end user might be restricted. Of course, you never know, you might not know the end user, and then if you don't know, it is not your fault. But the best due diligence requirements and the legislation requires that to the best of your knowledge, if you know which is the end user, then it is in your responsibility to also check the end user. So if the end user is an entity that is sanctioned by EU legislation, if you know that, it would be, if you know the end user, it would be great to provide it so that we can check if it's sanctioned or not.
then it is an optional part. Third parties involved. Third parties are also important. And by third parties, I mean the intermediary that might distribute the good or service, or the financial mechanism that you are intending to process the transaction. You can provide it or not. It is only up to you. If you provide it, we can make the due diligence on it and give you a risk report that includes that. If you don't provide it, we cannot serve you on this aspect. So we'll only provide the due diligence on the Iranian partner and on the good or service at stake. Sometimes the legal risks might emerge from the third parties involved, even if they don't emerge from the good traded or from the Iranian business partner. And finally, the last part of the form asks you if you agree or not that we contact your Iranian business partner, and also if you agree or not if we disclose your identity. In most of the cases, maybe 90% of the cases, the EU company and the Iranian company are already in a business relationship. They have decided upon a form of a business agreement. They both know that due diligence is necessary because of EU legislation. So the EU company informs the Iranian partner, we need to do that. The Iranians are always aware of this necessity in Europe, and from our experience, they are more than they're usually very welcoming in accommodating this need and responding as soon as possible, so that it makes it because our due diligence makes them trustworthy partners, and the Iranian partners wants to prove their trustworthiness. So in most of the cases, both companies know, and the EU company makes an inquiry to us, and then we go to the Iranian partner, informs it this due diligence is requested by your European partner, and please provide us documents referring to your ownership structure, main clients, main suppliers, management board, a few financial which is a very important input for our due diligence. However, sometimes there are EU companies that are not willing yet to engage with the Iranian partner, or maybe just exploring several Iranian partners before starting clear business discussions with them. So in this case, the European company can choose that we do not contact the Iranian business partner, and we do not disclose its identity under any circumstance. And we carry due diligence on the Iranian business partner based on open source information and on the ground market expertise. It's a process more tedious, it takes more time, and it becomes probably a little less accurate, but it is still a very valuable risk assessment that can help you take a knowledgeable business decision, and also can help your financial institution, your financial partner, to agree on facilitating that transaction or export credit or export guarantee. So you have the options to provide more or less information to the best of your knowledge, and to choose if we contact or not your Iranian partner. And if there is any more flexibility that you would require, if you have any further request that might not be captured by the standard form, you are always more than welcome to contact us. Use the contact us section where you'll find our email address. Send us an email with your particular question, and we at info@sanctions-helpdesk.eu, and we will be very glad to answer very promptly to any of your questions. Now, thank you very much. I will pass it back to Mr. Chitam, and I'm looking forward to the
Q&A section if you have any questions regarding the use of the website and the sanctions tool. Thank you very much. Thank you, Adrian. Enrique, if I may, just a closing remark, really, Go ahead. that concludes our presentation. But just to emphasize that it's always a good thing to know more about your customer. So if you're busy trying to develop business with Iran, allow the help desk to at least help share the burden for you in terms of carrying out thorough checks of who you are doing business with. So the help desk is there to provide this practical support, and it's free of charge, but free in the sense that your tax money has already paid for it. So you really should make use of your tax money to make use of the services provided by the help desk. So that's all I'd like to say for the moment. And if I may, I'll hand back to Enrique, and we'd be happy to answer any questions that you may have. Excellent. Thank you, Simon. Thank you, Mr. Cheetham. Muy bien, momento de las consultas. Realmente, como veis, nos hemos pasado bastante de hora, por lo cual yo me disculpo. Tenemos varias preguntas en el chat. La verdad es que la mayoría están van un poco en el mismo sentido. Estoy viendo como Antonio, el consejero, está intentando decir algo. Creo que tienes el micrófono abierto, Antonio, o puedes abrirlo tú abajo en tu pantalla. Sí. Aquí estoy. Correcto. Bueno, efectivamente, nos esperábamos este tipo de preguntas porque nos ocurre siempre en este tipo de webinarios y tal, el tema de los pagos, ¿no? El tema de los pagos sigue siendo un problema. Y es verdad que es un tema que preocupa, lógicamente, al exportador español. En cualquier caso, asumiendo que nos estamos moviendo en sectores o productos que no están sometidos a sanciones, ¿cómo están funcionando el tema de los pagos? Bueno, no hay, de momento, bancos operativos en España, ¿no? Los bancos españoles no están operando con Irán. Entonces, ¿cómo funciona entonces el tema? Bueno, hay bancos iraníes que no están sometidos a las sanciones y, por tanto, tienen su SWIFT y están funcionando normalmente. Por tanto, los pagos, estos bancos pueden hacer los pagos al exportador español. Hay muchos de estos bancos que tienen también sucursal en países europeos. Están abriendo sucursales en países europeos y si no tienen sucursal lo hacen a través de sus corresponsales. A través de sus corresponsales allí se le paga al exportador y en fin, y ya está, ¿no? O sea, que así es como está funcionando en estos momentos la cosa, ¿no? Esperemos, como decía en mi intervención, que una vez que todo este tema de Viena, las negociaciones en Viena alcancen unos resultados positivos, pues lógicamente pues este problema habrá desaparecido para todos. Muy bien, consejero, gracias. Okay, Adrian and Simon, most of the questions in the chat deal with payments and the difficulty to articulate payments. Anything you can tell us about this? Thank you, Enrique. Not a great deal. We will, of course, look with interest at the current negotiations in Vienna, which may impact the ability of Instex to provide additional financial support on these transactions. So that is something which is likely to happen in the very near future. The help desk is very much focused on ensuring that financial institutions will feel confident about supporting transactions with Iran because the relevant checks have been carried out. But we are not financial institutions, obviously, ourselves. But we will be looking to perhaps disseminate more information in relation to how you can collaborate with financial institutions later in the year. It's just
at the moment it is just a little bit premature for us to say much more in that regard. However, allow me to refer to Adrian in case, Adrian, if you have anything to add on that topic. Thank you very much. Yes, indeed, I totally agree with your response. I would add that what we do is that our due diligence report is a very strong argument to financial institutions that are considering processing a transaction of Iran. Our due diligence report gives them a strong argument that business activity is really compliant or not with EU legislation. And to the best of our knowledge, there are banks that are processing transactions. Transactions are taking place. Actually, Spain is one of the companies where we receive the highest number, one of the highest numbers of inquiries from businesses. So business is taking place. I would also add informally that it is usually the Iranian business partner that has experience trading with Europe, so developed some kinds of mechanisms to process transactions. But you, of course, should always make sure that these are compliant with EU legislation. We can also help on that. If you submit an inquiry and you're analyzing a particular financial means, we can assess its compliance with EU legislation and the risks that it could entail. And on the other hand, we can always refer SMEs to Instex, which is probably the most formal and legitimate means of payments between EU and Iran, and they sometimes can find good tailored solutions. Excellent, Adrian. Thanks for your answer. The last question, I will address it in Spanish with your permission, about manufacturer fitness equipment. Bueno, la última pregunta que podemos admitir ya, de hecho creo que es la última en el chat, es de un fabricante de equipamiento para gimnasio, sí, para productos de fitness. Lo hemos visto. Genial. Lo hemos visto, Enrique. Genial. Sí, no sí. sé si... Vamos a ver. De hecho, ya creo que estaba contestado un poco en la presentación. Es decir, este es un producto no esencial y entra dentro claramente de la categoría 4. Es decir, que hoy por hoy estos productos están prohibidos en la importación. O sea que pues no tengo nada más que decir. O sea que yo qué sé, si es capaz de identificar algún canal y ponerse de acuerdo con el importador para no sé, para traer el producto, bueno, ese ya es otra historia, ¿no? Pero hoy por hoy este tipo de productos está prohibida la importación. Muy bien, gracias Antonio, gracias consejero por la respuesta. Bueno, si no tenéis ninguna duda más los asistentes, yo creo que podemos dar por cerrado el seminario con estas interesantes ponencias, con estos contenidos tan al día que nos han ofrecido tanto la Oficina Comercial de España en Teherán como el European Union Helpdesk para Irán. Tenéis los datos de contacto de la Oficina Comercial que están han aparecido en pantalla. Os vamos a enviar la grabación en los próximos días también para que la tengáis ahí. Os vamos a enviar también las presentaciones. Tenéis también los datos de contacto del Irán Helpdesk, que también os vamos a enviar a la presentación, y en pantalla tenéis los datos de contacto para lo que necesitáis de la agenda de la antena de negocios de Extenda en Irán por medio de un servidor. Creo que Alireza también ha publicado su correo en el chat para una de las empresas que tenía que irse, y por nuestra parte pues agradeceros vuestra atención, vuestro interés y vuestra paciencia por los retrasos que solo pueden deberse a los organizadores. Gracias a todos y quedamos a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Enrique. Hasta cuando queráis. Gracias, Antonio. Gracias, consejero. Gracias. Hasta la vista. Thank you a lot. Thanks a lot, Simon and Adrian, for your presentation. We are sure that this information will be very valuable for our companies.
and we're sure that they will get back to you with more requests. Thanks a lot. Thank you, Enrique. It was a pleasure working on the thanks. presentation with you. Thank you. Thanks. Gracias. Thanks. Hasta la vista. Thank you. Gracias a todos. Pleasure. Thank you, Adrian. Gracias. Hasta la vista. Y gracias a todos. Adiós.